¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, antes de dar incluso las gracias a la biblioteca por la disponibilidad y con eh, la generosidad con que siempre nos acoge para estas actividades culturales y para todo lo que surja, y a José Antonio como director en su nombre. Y antes de dar las gracias a todos los asistentes, estamos entre amigos, en familia. Quiero tener unas palabras para Rocío Valrivera, porque de recuerdo, porque no ha podido venir por el problema que ha tenido de su accidente con el brazo, pero la colección de la Casa de los Dragones la empezamos cuando ella era directora. Y estaba mirando antes, porque aquí está, nos reunimos, siempre lo cuento, pero nos reunimos Rocío, Enrique y yo en la antigua sala de juntas, que entonces cabíamos, ahora nos hemos tenido que trasladar, que somos muchos más, a la otra. Y ahí empezamos a gestar este proyecto de la colección de la Casa de los Dragones. Le dimos varias vueltas, porque las cosas luego parece que han salido solas, y hoy estoy hablando a gente que se ha metido en muchos tipos de proyectos y en muchas cosas, pero desde que se imaginan, se idean, se le pone el nombre. Le pusimos la Casa de los Dragones, lo conté cuando el anterior libro que presentamos de Maite, porque, y a Rocío le pareció muy bien, porque es verdad que es un edificio aquí emblemático y que significaba arte y las esculturas esa, y también historia de Ceuta. Pero a mí me parecía que la Casa de los Dragones era un sitio en el que cabía todo, algo así un poco como una casa de locos o un cajón desastre. De hecho, en la colección de la Casa de los Dragones ya vamos por el 11º libro, poquito a poco empezamos. Hay también libros de relatos. Recuerdo a María Manuela Dolón y recuerdo también a Domingo Nofuentes con su libro Entre arena y la muralla. Empezamos con novela, luego seguimos también con poesía, con Tiempo muerto, el libro también de Ramón, que se hace esperar para el siguiente, no como otros, pero al final hemos ido formando una colección de escritores, de amigos poetas, en donde faltaba Rosa. Y casualmente estábamos hablando un día en Madrid, esto no se gestó aquí en Ceuta, porque es verdad que le gusta mucho venir, pero no siempre desde tan lejos es tan fácil, yo lo sé. Y estábamos comentando que ella tenía un libro nuevo, ya lo había entregado a la editorial. Digo, ay, Rosa, digo, ¿cómo me dices eso? Digo, con la gana que tengo de que publiques con nosotros. Y entonces en vez de decirme, pero claro, es que Rosa es ceutí hasta la médula, aunque mezcla también de su estancia en Madrid, de su vivencia allí, y poeta muy intimista también, muy de interior, pero poeta de nacimiento. Y entonces cualquier otra persona a lo mejor me hubiera dicho, bueno, pues ya espérate al siguiente. Me dice, ay, ¿y qué podemos hacer? No sé, ¿qué podemos hacer? Y Sí, sí, entonces, buscar una solución porque aquello me pareció fantástico. exactamente. Y nada, dijimos, pues sí, este sale, el último libro que ha salido, ha salido en febrero, digo, pues dejamos un poquito de mesa, incluyo herida propia en la antología y hacemos la antología. Y así fue. Y se me ocurrió hacer una antología. En realidad, en este tiempo que estamos con esta colección y en mi, digamos, decanato, nunca habíamos hecho una antología. Meterse en eso en realidad ha sido igual de fácil. Rosa lo ha puesto muy fácil. Ella ha cuidado los poemas. Decíamos ayer cuando estuvimos con Beatriz, comentaba yo que efectivamente el autor es el que debe de hacer la selección. Algunas veces se habla de un antólogo. Ella tenía muy claro, ahora nos va a ir contando, porque ha elegido estos poemas y no otros. Pero la verdad es que ha sido un discurrir solo, como me gusta a mí, que sea en esta faceta y en otras de la sección de literatura y música, y como en general hacemos con el instituto, con amistad, con buen ambiente y sobre todo con mucha ilusión.
de esa ilusión hemos pasado a la emoción, porque estos últimos días, ya que había venido el libro, ya cogerlo en las manos y sentirlo de una forma menos fría que unas fotocopias o que la pantalla digital, yo espero que vosotros ahora lo sintáis igual, porque cuando lo tengáis cerca veréis que la antología pone de 2025 a 2015 y es que ella ha preferido empezar por Herida propia, que es su último libro. Ahora hablaremos de eso, muy diferente a los anteriores. Y termina el ejemplar con El tacto de la luna hiriente, que no fue exactamente su primer libro, pero digamos que fue como su primer poemario de envergadura. Antes estábamos hablando con José Antonio y ella vino y lo presentó aquí. Era un libro más primerizo, pero que ya nos sedujo y ya nos habló de las características de esta autora. No se puede decir que fuera de tanteo. Yo aquí había apuntado que es un libro un poco de búsqueda. Es un libro de regreso y de silencios. Pero como somos poetas y aunque ella haya pensado que empezaba por ahí, pues nosotros empezamos por donde, por donde acabe o por donde nos parezca. Pero bueno, Rosa, ¿por qué has preferido empezar por Herida propia, Las mujeres de mi historia, por la de tu abuela, La suya de la infancia, que un libro que es... Pues yo creo que tiene una explicación. Primero, recuerda que aún estás vivo, que es el título, es un verso que está metido en Las tierras que nos cubren, que es otro libro que también está en la antología, que es quizás el libro más psicoanalítico. Es un libro que a mí particularmente me gusta mucho. Es el siguiente al tacto de la luna hiriente, pero yo creo que hay un paso en forma, en poso, ya más hecho, así ¿no? es. Pero quiere decir, ¿por qué empiezo con el 25 al 15? Hay una correlación en mí entre la poesía y el psicoanálisis, muy importante. En una terapia psicoanalítica, en un análisis personal psicoanalítico, se empieza de lo más inconsciente a sacar de ese inconsciente lo reprimido, lo oculto, aquello que nos ha traumatizado, que nos ha podido hacer síntoma de cualquier cosa. Se va sacando esos hilos y se va volviendo consciente. Va casi de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Por hacer una similitud. En mi poesía yo, al hacer una antología, que es un trabajo de introspección descomunal, donde vuelves otra vez a pasear por caminos que ya anduviste, pero con otra perspectiva totalmente diferente. Y te da pie a conocerte más, a ver los defectos, a ver cosas que no te habías dado cuenta, y me di cuenta de esa similitud psicoanalítica. ¿Por qué he querido empezar por el último? Porque el propósito de un final de análisis en psicoanálisis es la capacidad de ya estar completamente con las riendas de tu vida. Recuerda que aún estás vivo. Recuerda que aunque pase lo que pase, esto aboga por el deseo como motor de la vida, aquello que te lleva a seguir adelante a pesar de los avatares que la vida, indiscutiblemente, por el hecho de estar vivo, nos pone en el camino. Entonces he querido empezar por la esperanza, porque un final de análisis se supone que es mejor, estás mejor, has madurado, hay más esperanza, has superado los obstáculos. Y entonces yo quiero que sea un libro que, aunque el título es un poco así ambiguo, quiero empezar por la esperanza, porque yo creo que estamos viviendo una época donde hace falta alegría, y hace falta amistad, y hace falta esperanza. Y ahora que digo amistad, también me vas a permitir dedicar esta presentación y esta antología a Merche Ávila. Es una compañera de la infancia con la que estudié en Las Monjas, en la Inmaculada, y que desgraciadamente nos dejó ayer. Así que le dedico esta presentación también. Bueno, yo creo que te contesta un poco, ¿no? Sí, me ha contestado y además eso me da pie para decir que efectivamente Rosa, como ella está declarando, es psicóloga, ha ejercido, entre otras cosas, como tienen muchas veces los tarjetones que tan gentilmente nos preparan en el Instituto Estudios Ciutíe y que también diseña Enrique, dentro de que
a este equipo, a mí siempre me gusta darle las gracias tanto a unos como a otros, porque gracias a eso conseguimos esta actividad. Y ha ejercido, ayer me estaba ya contando cómo se ha ido quitando un poco de trabajo y cada vez tiene menos pacientes, también porque ahora en casa, pues ahora Fer tiene más tiempo, pero tantos años que ha ejercido la psicología, claro, tienen que influir tanto en las cosas que ella dice, cuando habla de su poesía, como en la forma esa de expresión y de la palabra. Yo te voy a decir una cosa, no tomas tu experiencia laboral al principio de tu obra que luego al final. Sin duda, sin duda. Bueno, No, menos no, mal no, que me ha no, dicho no. que sin duda, ahora me dice que no. No, 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 efectivamente, por eso decía que va de lo abstracto a lo concreto, Sí, porque los primeros son mucho más psicoanalíticos. ¿Qué pasa? Que la poesía, los recursos estilísticos que te da la poesía, te permiten de alguna manera esconderte un poco como mecanismo de defensa. Vas reflexionando, siempre siendo sincera. Yo no puedo escribir sin ser sincera, sin tener verdad, aunque sea mi verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que esos recursos y el pudor me hizo esconderme en el tacto de la luna hiriente, en las tierras que nos cubren, en esa abstracción de los versos. Todo eso, gracias a esa comparación que hago con un análisis personal, que es una comparación, es una metáfora, pero bueno, que me viene muy bien para explicarlo, ese velo se va cayendo, sobre todo a partir del monopolio de los árboles. exacto. El monopolio de los árboles, que es un libro que también presenté aquí, que lo dediqué a la memoria de mi padre y que era un libro elegíaco que además me dio muchísimas alegrías porque fue elegido entre los 12 mejores libros de poesía por la Asociación de Editores, y es un libro en el que yo ya dejo esa abstracción y me concreto más, porque era, yo creo que la necesidad del duelo, de contar lo que me estaba pasando. Entonces, al contar ese duelo, lo tenía que narrar más, tenía que jugar con otra clase de vocabulario, con otra concepción del poema. Y entonces ahí empiezo a narrar. A partir de ahí, el siguiente es Todos los cuentos, todos los cuentos son tu mirada, que es un libro que escribo en mitad de la pandemia, en mitad de una mudanza, bueno, en mitad de muchas cosas. Y ahí también narro. Ya empiezo a sentir que ese pudor, ese velo va cayendo. Quizás la experiencia, quizás me siento más segura, para finalizar con Herida Propia, que sin duda es mi libro más autobiográfico, y ahí no hay nada de pudor. Yo creo que en todos los cuentos, elige uno que te guste, pero yo creo que Todos los cuentos son tu mirada es un libro de mayor desnudez. A ver, en El monopolio de los árboles sí que es verdad que el tono elegíaco, la forma en que te diriges a tu padre, e incluso que le reprocha que fumara, que Sí. hay, no sé, como un diálogo a veces muy directo, un repaso al pasado, pero en este creo que hay como un deseo de aclarar lo que estás diciendo. Creo, pero antes de que empecemos con ese cambio poético de tu otra etapa, de esa etapa de que hablamos un poquito Más abstracta, más más abstracta introspectiva, más y inconsciente. exactamente, e incluso un poquito más sombría o Sí, más sí, sí, sí. existencial. A ver, ¿qué Pues no? a mí, de Venga, ese libro, a mí me gusta mucho, de esa sí. parte de las tierras que nos cubren, Ah, hay alguno que me gusta mucho. Hay uno muy corto que me gusta mucho y hay otro, hay dos o tres que no sé. Bueno, tú luego me dices si quieres que lea alguno en particular, sí, pero vamos, yo creo que te voy a leer dos. Uno es muy venga. corto, ya es uno de mis preferidos. Se titula Miedo, no sé si lo Ah, ese conoces. me gusta a mí también. Lo Ese me leo, gusta. entonces. Claro, claro. Este se titula Miedo y Sí. dice así: el horizonte gris limita mi ánimo, encadena sigiloso mi infinito, descubre el final de las codicias, de los miedos que surcan los vientos, el fin de un mar ansioso de ecos sordos, del oleaje mercurio de todos los misterios, la vela inamovible de lo real. Una espuma blanca besa el granito de mis pies. Lejos, en algún lado, ruge el motor de una nave fantasma. ¿Cómo mediré el compás de las olas cuando todo el mundo huya?
por el inalcanzable fin de la lluvia. Gracias. ¿Y el otro? Pues el otro que me gusta. Está pasando las hojas y claro, tiene uno que se llama La neurosis. Sí. Claro. Que si quieres lo leo. Nosotros A no mí me gusta escribimos. mucho Lo inexorable también. Ese, sí. Lo inexorable. No me suceden las horas. Se quedaron adheridas a las rejas oxidadas de una verdad, latentes en el tiempo. Una maceta enarbola la vida y adorna el ladrillo azotado y deforme. Sobre la vida, la muerte. Sobre mis ojos, tu llanto. En la calle contigua asalta el desprecio de los hombres, inverosímil y real. Ventanas que charlan sobre las tumbas. Palacios antiguos sobreviven a la humedad de los días perdidos. Los minutos esperan tras las horas el arreglo misterioso del paso por el mundo. Es que me ha gustado que leas esto porque, claro, parece que a la hora de hacer una antología, pues coge uno unos pellizquitos, los suma, los grapa y, sin embargo, esto es un libro por sí mismo que ha cobrado, desde mi punto de vista ahora, después ustedes juzgarán, como otra vida especial. Al sumar esos fragmentos de otros libros, han adquirido como otro mensaje. Y ahora veréis cómo esto está relacionado con otros que a lo mejor vamos a ir leyendo y que tienen sentido dentro de un hilo conector. Eso es lo que más me ha gustado a mí de esta selección y lo que me hace considerar que algunas veces es un montón de poemas que se cosen y se imprimen y otras veces es como un libro nuevo. Y parte de esos sentimientos de tu pasado, y creo que así es como tiene sentido que vayan hacia atrás, sí, están conectados. El de la neurosis es muy propio de ti. Ese es, sí. Es muy psicoanalítico, además. Y... sí. ¿Quieres que lo lea? Sí, claro. Bueno, pues la neurosis. Siquiera una sola marca indisoluble y eterna, una mueca inocente que apenas se hace notar, silenciosa y voraz, como el hambre del último muerto, la desesperación de lo inconfundible oculto a los ojos de los vivos, presente como el aire en la necesidad imperiosa de sobrevivir. En la lejanía veo las luces de su presencia en el mundo, pero no puedo acercarme. Infinitos fusiles de intenciones. Enmascarada tras sus voces, me rodea. Impide que mi voz llegue, ni el persistente sonido del agua acerca mi mensaje. Una lluvia interminable e inútil, escasa, ensucia la distancia que empeño con la ancha y quebradiza inocencia de lo perdido. Intento avanzar, pero un muro de lógica se compone armoniosamente a mi paso. Su empuje se configura cada vez más alto en un infinito impreciso, inalcanzable. Y un día como hoy, a pesar mío, no tendré fuerzas para perseguir luminarias imposibles y te dejaré marchar, solo. Con el frío desplazamiento de la despedida, preguntaré, mientras muere la esperanza, si de verdad fueron tan altos los muros, la lluvia tan continua, tan escasa, tan verdadera la inocencia. ¿O fue la ciega costumbre de no asumir que la lejanía solo es el punto de un horizonte imaginado e inútil? Es que... Gracias. Aquí hablas, en general, en este libro, del pasado, de los sueños. Yo no voy a ser quien te diga si quieres leer algo del monopolio de los árboles o no. Sé que es un libro que, primero un poco casi a tu pesar, porque era para ti muy doloroso, y sin embargo que creo que ya has asumido y que ya has interiorizado. Y
guarda también algunos, fijaros, en el monopolio de los árboles, los títulos son Algo roto, el propio del monopolio de los árboles, La herencia, Un beso, Abril, El héroe de mi infancia, Como yo. Rosa es una poetisa o una poeta muy del yo. Si os habéis fijado, se expresa muchas veces en primera persona, aunque ella habla como de una narración, en realidad está muy presente siempre los verbos en primera persona, incluso en diciembre a lo mejor, pero dice, estoy tomando café. En Por los campos, pesaba mi memoria, no sé el cuál te gustaría leer de este libro elegíaco. Si hay alguno en especial que quieras que lea, me lo dices y si no, pues no sé. Uno que a ti te guste. Por ejemplo, yo creo que el poema El duelo, no sé, ¿tú qué piensas? También conecta con el libro anterior, ¿no? Sí, yo creo que todos, incluso hay ¿Sí? algunos versos. Por ejemplo, las tierras que nos... ya en el Cacto de la luna hiriente hay un poema que termina con un verso de las tierras que nos cubren, que es el título del siguiente. O sea que hay, aunque no lo parezca, una continuidad de uno a otro. Bueno, y además esos dos libros, por lo menos la publicación, fueron bastante seguidos. Sí. Hay quien opina, y hay algunos que son poetas que a lo mejor han estado aquí, que para que un poemario tenga calidad hay que dejar pasar entre 3 y 5 años. Hay veces que no, porque tiene uno dentro otra historia, pero en general los libros que has ido seleccionando están entre los 4 años, a veces 5, ¿no? Y esos dos son como un poco más seguidos, porque es casi como una continuación. Sí, efectivamente, tienes razón. Sí. Si te gusta ese, si no... si no, El duelo. O Abril también es un poema muy bonito. Pues el que me digas, o lo leemos los dos, o Por los campos, bueno, el duelo, venga. El de los campos también aparece mucho. Son simbolismos, son recurrentes en todo. Sí, exactamente. Pues si hay palabras y significantes que se repiten en todos los libros. Sí, y además... Y son muy inspiradores. Efectivamente, traslucen como una energía, como un lugar, a veces, de esa narrativa de la que tú hablas. ¿Leo el duelo entonces? Pues... O lo que me digas, ¿eh? Bueno, si quieres lee Abril. Abril, ahora nos vamos a... o Por los campos. Venga, lee Por los campos. Es muy bonito. La Osa Mayor también. Bueno, es que hay muchos. Uno que no te ponga muy triste. Estos son particularmente... Yo creo que voy a leer el duelo. Venga. Y luego sí que veo... Es que no encuentro Abril. ¿Dónde está al principio, no? El duelo está en la 95 y Abril en la 83. A ver. Bueno, pues venga. Yo es que tengo el libro. Yo es que como ya Me he venido... Claro. Tengo el libro. Ella ha venido de Madrid sin el libro. Voy a leer Abril, que sí que me gusta. Ay, venga, sí. Abril. Hasta el título. Hoy ya es abril. El susurro de tus ojos se esconde entre las flores malvas. Este cielo armado con ramas de nubes y muñones de nudos enverdecidos me sostiene. Tu campo sediento, el polvo oculto de tu cuerpo. Todos los meses encienden la sobremesa tu jardín. Las macetas hay que airearlas, que tienen pintadas de muerte las entrañas. Y ahora, a partir del monopolio de los árboles, considero un cambio, pero un cambio abismal. Ya hemos hablado antes de este poemario, de Todos los cuentos son tu mirada. Este poemario no lo has presentado aquí, el de Todos los cuentos son tu mirada. No, porque es más, la pandemia. Sí, es más desconocido a lo mejor para algunos que han venido a verte varias veces. Sí. Este poemario tiene el verso un poquito más claro, más directo. Mucho más. No un poquito. No sé si es la influencia quizá que influyó tanto en todo el mundo o porque tú necesitabas a lo mejor dar ese paso siguiente. Yo considero
que tanto todos los cuentos son tu mirada. Después hablamos de herida propia. Sí, Herida sí, propia, un pero librazo. Lo vamos a dejar para después. Pero sí que es verdad que yo te he puesto aquí. He puesto el del poema, el del condicional simple. sí. Este es un libro de historias, de afanes, de miradas a la vida. Hay hasta casi como pequeños retos, como pequeños desafíos, en mi impresión. No está tan latente ni tan vigente toda esa duda existencial, todo ese espíritu más atormentado y esa intención como de ocultar. Y a pesar de toda esa dirección y de todo, siempre hay como dudas, tiene muchas dudas. Quisiera, la forma de los verbos. Y yo tengo aquí apuntado, pero tú lee el que tú quieras. El del condicional simple. Vale, pues te lo leo. Y quería decirte eso, sí, que sí es verdad. O sea, es un lenguaje muchísimo más claro, más directo, y tenía la necesidad de ser así, pero yo creo que con lo que hablaba antes como en un análisis, o sea, llega un momento en la vida en que ya dices, mira, ya, yo digo lo que quiera y a quien le guste bien y a quien no, pues que no le guste, vamos a hacer. Pero creo que nos pasa a todos. Eso te lo da la edad, te lo da la experiencia. Y en mis versos pasa lo mismo. O sea, lo que pasa es que seguramente si no hubiera escrito lo anterior, yo no hubiera podido llegar a esto. Yo he necesitado esa transición de ir pasando de lo inconsciente a lo consciente hasta de aquí. Además, eso, la pandemia nos mostró la importancia de las pequeñas cosas, la importancia de la amistad, de los seres queridos. Dejamos de dar importancia a muchísimas cosas que no la tienen. Yo creo que si algo bueno nos dio aquella pandemia fue eso, apreciar las pequeñas cosas. Y este libro está lleno de Sí, pequeñas está lleno de cosas pequeñas cosas. y, Sí, y de esperanza. sí. Sigue siendo tu poesía intimista porque en Sí, eso no has cambiado. Siempre cuando un poeta tiene su sello de nacimiento, en realidad es fácil adivinar o averiguar que esos poemas pertenecen, en este caso, a ella. Pero sí que es verdad lo que tú dices. Hay ese cambio sí, un poquito más hacia la esperanza. En más hacia la Lavándulas, por ejemplo, esperanza. Sí, es muy de sorpréndeme con la alegría. Es un verso sí, sí. de ese poema. Y yo, sí, era un momento de, bueno, vamos a ver, que me sorprendan con la alegría, ¿no? De buscar Sí, más allá. exactamente. Pero bueno, voy a leer Como de Condicional otro Simple. optimismo. Incluso luego me va a contar los desechados, porque estamos hablando de los que ha escogido. Vale, Pero no sé por qué has desechado los otros. vale. Bueno, leo Condicional Simple. Hombre, a mí me haría mucha Pues sí, ilusión. te lo Vamos a leo. preguntarle al público. A lo mejor el público quiere decir algo y estamos Sí, nosotras dos sí. aquí en nuestras cosas. Yo juego con ventaja porque me lo he leído ya todo. Pero ellos pueden también, si quieren, opinar. Venga, vamos con este. Verás cómo les Venga, gusta. Te va a gustar. Condicional Simple. Ahora mismo gritaría el nombre de las cosas si las supiera. Saltaría desde la terraza del primer piso y al caer rompería las losetas del porche. Correría por los pinares del horizonte tirando piedra a los grafitis de los muros abandonados. Olvidaría los pasos de cebra para arrancar esas tontas flores de los arriates urbanos y pintar un corazón roto en la parada del bus. Rompería todos los sobres de los buzones si pudiera. Extraería esta mediocre cotidianidad de los días para lanzarla contra la valla del vecino sin dudarlo y sin ningún remordimiento. No escucharía a mi familia, ni ordenaría los libros. Me daría igual la lista de la compra y olvidar apuntar el papel higiénico. Tampoco sutil y tan necesario. No haría gimnasia, ni preguntaría a mis hijos qué tal. Ahora mismo nada, ya ves, nada podría ni querría. Si por un momento pudiera dejar de pensar y sentir como lo hacen los árboles, sería el pico de aquella montaña que me da la perspectiva de mi insignificancia y descansar. Hay además en este libro a veces hasta un tono más coloquial, no todos, ¿eh? Ella sigue siendo poeta, sigue habiendo imágenes, sus metáforas favoritas, ahora hablamos un poquito de eso. Pero este poema me gustaba a mí porque es muy representativo de, por un lado, el condicional, lo que haría, pero por otro lado, el lenguaje es más directo y hay esa seguridad que creo que faltaba antes. Completamente, sí. Sí, eso es Exactamente. decir, mira, ya. Sí, O sea, no tengo que dar más vueltas, me tengo que mostrar como soy
no es que los otros no me gusten, a mí La estera que nos cubren es un libro que me gusta Sí, mucho, es un libro pero además muy este es más profundo. eso. Yo, por Sí, ejemplo, cuando empecé a escribir, jamás se me hubiera ocurrido que hubiera puesto en un verso papel higiénico. claro. Y sin embargo In- lo puse, porque incluso además lo... en esa época es que, vamos, que no Sí. tenía guardado en el armario 2 docenas de papel higiénico, no era nadie. Entonces era como muy, además muy significativo de la época en la que la estaba escribiendo. Incluso los títulos. En el tacto de la luna hiriente, los poemas llevan números romanos y no llevan título. Efectivamente. Luego le empieza a poner título sin timidez, pero no con esta claridad. Enero de 2020. Sí, Cuentos. Murallas de Ávila. Los sitúa en el espacio, porque ella antes jugaba un poco más a a lo abstracto, esa ambigüedad. exactamente a la ambigüedad. Descubrí que tu abrazo era infinito. Yo este poema lo veo propio de este libro, pero he encontrado ahí la conexión, en otros también, la conexión con el último. El último, que es el que empieza por el principio, porque para eso es poeta y quiere hacer las cosas pues, como le da la gana. En Herida propia hay una introducción. En todos hay una introducción preciosa, pero luego hay una cita de Virginia Woolf. Virginia Woolf es una de mis escritoras preferidas por diversos motivos. A mí también. Y dice, no puedo curar la herida de mi vida, pero puedo escribir sobre ella. Y ahí entendemos, Rosa cuida mucho los títulos, ya lo habéis visto, tiene unos títulos muy bonitos siempre en su libro. Yo no me esperaba, cuando le digo, bueno, para esta antología hay que ponerle título. Y me dice, te lo digo en un rato. Y efectivamente, en un rato me pone, recuerda que aún está vivo. Y digo, ¿será posible? Como la facilidad que tiene para ponerle título a los libros, lo bien que se le da. Bueno, pues yo, ese poema del que te he hablado, le encuentro una conexión enorme, enorme con este librazo tuyo de Herida propia. Conocí a algunos, creo que la selección está muy bien, pero creo que se te han quedado otros en el tintero también Sí, muy, hay. ¿cómo se dice Luego, ahora? Muy potentes. por ejemplo, el de Adúltera no está, Exacto. por ejemplo, y es Eso, muy y potente. ese, sí, Bueno, pues no sé por qué no lo puse, quizás por ese pudor, fíjate. Y, que sí, continúa, sí, ¿no? una es como es, aunque, Que aunque continúa. quiera ser otra cosa, pues ahí. Y ese era un buen poema. No, no lo tengo, pero lo podríamos. Lo Yo me podría- acuerdo una vez, no sé si fue en un recital que tuve que buscar en internet el poema. Sí, me parece que es que nos habían invitado a una fiesta o no sé cuánto y luego, claro, la cosa de los poetas, se ponen a recitar y lo tuve que sacar de No, internet. no, es que no lo tengo. No lo tengo Pero porque no lo he publicado, porque como son poemas muy largos, no sé no si te los va a tengo. gustar el que yo te voy a pedir, Ah, sí, porque sí, dígamelo descubrí porque que tu abrazo es infinito, es un poema también. a mí me gusta mucho. Ah, que sí. Pues de este, que si quieres nos lo va a leer. Yo sé que a ti te gusta el de tu abuela y lo vamos a leer, el de la abuela es muy bonito. No sé si Venga. vas a querer leer, pero a mí el de besos me ha encantado. Y este es un poquito más... Y el de traumas de la infancia también. mm, Bueno, pues es sí, pero... un reportaje Espérate, casi. a ver si lo encuentro ahora. Este. Si no, yo te lo enseño, nada más. Sí, sí. Sí, lo va a Yo leer. creo que es uno de los Oh, poemas de amor, pocos tengo poemas de amor escritos y es sí, un poema. pocos, pero ¿ves? Y el otro, no sé, la forma, parte del sentido, me ha conducido directamente a este. ¿Vale? ¿Y Vamos. cómo hacemos? Primero lee uno y luego el otro, ¿no? Vale, muy bien. O los dos a la vez. No, los dos a la vez. Venga, Hasta pues ahí no he llegado primero. todavía. Venga, pues entonces, Todavía no. Por sí, mucho análisis. nosotras somos poco clásicas. Somos poetas, pues poco clásicas. Pero primero uno y luego el otro. No, eso. Descubrí que tu abrazo es infinito. Descubrí con los años que los ángulos muertos solo existen en la inocencia de una mirada inexperta. Con la madurez y el sosiego de la experiencia se ilumina ante los ojos los espacios ocultos. Allí donde las sombras juegan a reírse de tu ingenua percepción. Con medio siglo a la espalda, aprendí a mirar las esquinas, las hormigas, los restos de papel volando tras la verbena de la vida. Aprendí a observar cómo se acumula el polvo en las esquinas donde diminutos tornados lo obligan, con insistencia, a permanecer siempre en el mismo lugar, con la misma perspectiva, esclavo de una sola reflexión.
con los años. Entendí el placer de escucharte en ese silencio que nos une, a tirarme sin remilgos en el sofá, a beber cerveza aunque engorde. Descubrí que tu abrazo es infinito y que la mañana no empieza cuando sale el sol. Comienza cuando me rozas con tu pie bajo las sábanas. Gracias. Y bueno, ves, estas cosas que yo no me había dado cuenta de la conexión, pero ahora que lo has dicho, es ¿A que sí? bueno, pero totalmente. Sí, y eso que son libros diferentes y además sí que es verdad que la calidad de muchos de ellos te podría a lo mejor llevar a error. Yo he puesto aquí en Herida Propia, que es un poemario más plural, más colectivo, más genérico, incluso el vocabulario también ha cambiado, el vocabulario es más concreto, menos abstracto. Es un libro que tiene mucha reconciliación Sí. y también una parte de reivindicación. No tiene nada que ver con el poema este que vas a leer, ahora hablamos del otro, pero verás cómo tiene la... Bueno, a ver qué opinan ellos. Sí, Ahora es nos lo verdad, dicen. leo este y no tiene nada que ver con el resto. Este es Sí. siempre no hay un poema en el... Sí. No sé si a ti te pasa. Sí, sí. Pones uno o dos un poco más Bueno, porque en alegres realidad o más lo has escrito en ese momento determinado sí. y forma parte Y bueno, en realidad de ese todo. el libro de Herida Propia, que otra de las citas que hay en el libro es de Miguel Hernández, llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Y es un libro que está atravesado por todas esas heridas. Sí. La del amor, tanto la amistad como la pasión, como el amor verdadero, la muerte física, porque hablo de la muerte de mi abuela, por ejemplo, pero también de las desilusiones, de las traiciones, todo eso a la de la vida. Y de eso va Herida Propia. Exactamente, sí. Pues ahora después hablamos de él. Leo El hombre de mi vida. Recuerdo el preciso momento en que te supe, la certeza que solo sería contigo. De ti serían los besos, el camino, todos los puentes y cada habitación por abrir. Supe que me esperarías en mis caídas. Las veces que huyera, seríamos cómplices, juntos, a pesar de la vida, en tu profundidad. Descifré de las aguas que recogíamos la melodía escondida en la lluvia para regarnos con ellas los días por compartir. Entendí que estaría a salvo de las sombras de mí misma, de las tuyas también, de las masas, del desasosiego y las infinitas encrucijadas del tiempo y el espacio. De cada amanecer pintaríamos nuestra mejor versión, mostrando un semblante sonriente a los embates de la vida. Allí estaríamos tú y yo, recomponiéndonos un cielo donde poder mirar nuestras nubes, nuestras estelas de aviones. Somos juntos lo que ya habíamos sido. En aquella discoteca a los pies del mar, desmesurada de gentes, de sonidos impetuosos, me tomaste la mano con firmeza y sorteaste cada obstáculo con la precisión y seguridad de un mago. Como el que a pesar de todo, siempre conoce el camino de vuelta. Nos besamos por primera vez. No fue mi primer beso, pero fue el único. Quiero volver a descubrir tus labios bajo el tumulto de los días, en aquellos donde me pierdo entre el gentío que hoy se me antoja mortífero. Sigo soñando con tu mano, necesitándote para andar por multitudes, para salvarme de mí. Como aquella primera vez, como siempre. Para desaparecer es mucho más sencillo llenar las calles y huir. Ahora estamos solos con nosotros mismos y las manos son las hojas que se esconden por el jardín. Hemos llenado los días y los años con los gestos que nos regalamos, con la fuerza para superar la vida y las caricias para curar la amargura. Mañana serás de nuevo ese cielo donde poder encontrarme. Gracias. Bueno, y ahora me gustaría, estaba yo pensando que de cosas, digo, algunas les vaya a preguntar, a lo mejor ustedes, pero me gustaría que dijeras, yo te he presentado como nace ti, algunas personas se acordaban de ti, de tu familia,
Ayer en la tele dijiste una cosa muy bonita que me gustaría, nunca se dicen las cosas a lo mejor exactamente igual, pero hablaba de esa esencia que no has perdido ante una pregunta que te hizo Beatriz y me gustaría que antes de seguir con esta herida propia que recoge todo ese bagaje, toda esa trayectoria tuya de todos estos años, todos estos poemas que son el mismo y sin embargo son diferentes y que tienen esta hilación. A ver, más o menos. Pues Bueno, esa está, esencia atabaya que no he eso, perdido. Y cómo está exactamente. atravesada mi poesía por ella. Exacto. Y entonces, o sea, yo lo sé desde antes, desde Madrid, lo sé que eso está atravesado porque para empezar yo creo que todo aquello que se vive en la infancia y en la adolescencia ya no se estructura para el resto de la vida. Y yo pasé, me fui con 21, 22 años de aquí, o sea, pasé toda mi adolescencia, mi primera juventud y mi infancia aquí, y yo creo que eso te marca para siempre. Pero el otro día me bajo del helicóptero al llegar a Ceuta, me bajo del helicóptero, pongo los pies y se me ocurre el justo, con el justo viento de poniente. Digo, adiós, eso es un verso de mi libro. Llego al hotel, abro la ventana, veo las palmeras, el mar de fondo, Marruecos, y pienso, los dátiles dulces de las palmeras, otro verso de mis libros. O sea, entonces todavía fui más consciente de cómo mi obra está Exacto. completamente atravesada por todas estas cosas que me ha dado Ceuta, por su luz, por sus olores, porque también hay olores y aromas en mis Sí, poemas. mucho, mucho. Y todos son de aquí. Todos son de aquí, esa luz maravillosa. Pues eso, se me puede ocurrir en Madrid, porque por ejemplo, no voy a recordar exactamente el verso, pero es con el justo viento de poniente y el tibio aroma de los pinos, algo así. Ya los pinos es la de esa de al lado de mi casa en Madrid. Pero cómo se va juntando una cosa con otra y cómo a mí, yo creo que en mi proceso creativo, la inspiración surge fundamentalmente de la naturaleza y esa naturaleza empieza a ser importante para mí aquí en Ceuta. Bueno, yo quería que lo dijera porque me gustó escuchárselo y me ha vuelto a escuchar. Me ha vuelto a gustar. Y ahora, antes de que terminemos con herida propia y leas el último que tú quieras, en herida propia los títulos son Las huellas de la infancia, En el portal de casa, Olores del pasado, El final de la infancia, Besos. Este poema me gusta mucho. No sé si ella querrá terminar quizá con el de mi abuela, pero me gustaría antes que a lo mejor el público o alguno de vosotros le haga alguna pregunta o converse con ella o a ver qué queréis decirle. No como. Sí, a ver, José Manuel. Primero, felicitarte por el libro. Gracias, Pilar. Gracias por tu trabajo. Primero, lo que estaba diciendo, felicitarte por el libro. Estoy deseando poder leerlo, porque además me interesa las tres cosas las que tú conjugas en tu obra. Lo que acabas de decir, naturaleza, la poesía y también me interesa mucho la psicología. Por tanto, bueno, son tres pasiones que nos unen. Y bueno, pues precisamente la pregunta va un poco en este sentido, ¿no? ¿Cómo ves que se insertan estas tres facetas, ¿no? Sobre todo me interesa el aspecto del psicoanálisis, ¿no? Cómo si la poesía desde el punto de vista también puede servir, tiene un aspecto también terapéutico, ¿no? Ya no solo de aspecto personal, sino incluso con la lectura y también con la escritura. Me interesa que esa cuestión, ¿no? Pues terapéutico es, yo creo que para cualquier escritor, sea poesía o cualquier otro género, escribir es terapéutico. En mi caso, en mi obra, El monopolio de los árboles, que es un libro que para mí fue terapéutico porque me ayudó a superar el duelo de la muerte de mi padre, luego la verdad fue muy bonito recibir cartas de Chile, que digo, madre mía, pero ¿cómo ha llegado el libro allí? O diciéndome que que habían pasado por una circunstancia, porque el duelo
puede ser la muerte del padre, pero pueden ser muchísimas cosas. O sea, un duelo son muchas cosas en la vida. Y había gente que me escribía y me decía que le había ayudado el leer el libro para acompañar su duelo. Y ahí, bueno, no puede haber mayor satisfacción. El psicoanálisis, como he dicho antes, está estructurado porque es mi filosofía, ya no como terapeuta, sino como filosofía de vida, para mí es muy importante. Lacan, que es un psicoanalista, psiquiatra francés, decía que el psicoanálisis, el psicoanalista, era un poeta. O sea, que ya Lacan decía y sabía de la unión que hay entre la poesía y ese punto de donde miras al paciente, ese punto de donde miras al verso, parte del mismo lugar. Y ahí todo, bueno, podríamos estar hablando de Lacan y eso habría que dar otra conferencia, pero parte todo de ahí. Y con lo de la naturaleza, pues yo voy caminando. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. El otro día, cuando no me lesioné, antes de la lesión, sí. yo tengo una rutita cerca de casa, por una dehesa, que gracias a Dios es maravillosa, y voy por allí entre los pinos, había llovido, estaba nublado, pero había llovido. Entonces, de repente yo iba por un caminito que me encanta y salió el sol. Entonces, toda la hierba que había alrededor se iluminó porque estaban llenas de gotas de agua. A mí se me pone la carne de gallina. O sea, porque dices, Dios mío, se ha encendido el campo, ¿no? Bueno, eso es mi punto de inspiración. Es algo gratis y tan bonito que llena el alma. A mí esas cosas son las que me llenan y las que me hacen pasar de esa sensación a una emoción, la emoción a un sentimiento y ese sentimiento termina traducido en los versos de los poemas que escribo. Y eso no ha variado. Eso es de las cosas que la antología me ha hecho ver. El proceso de elección y de trabajo en la antología, eso no ha cambiado. Sigue siendo el mismo proceso desde el primer libro hasta ahora, el que me inspira, lo que me inspira. Pero luego la forma es distinta, pero la inspiración suele ser la misma. No sé si te contesté. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, allí también. No, pero es que como lo están grabando, mejor con micrófono. Hola, buenas. Buenas. Bueno, pues los músicos muchas veces cuando escriben canciones y de pronto escucha que la gente empieza a cantar tus canciones, dicen, la canción ha dejado de ser mía, porque pasa a ser, la gente pasa a ser dueño de esa canción. Con los poetas pasa lo mismo, es decir, tú muchas veces a lo mejor lees poemas antiguos tuyos, tienes la sensación de que cuando ese libro se publica y la gente lee esas poesías, como que te abandonan un poco y empieza a ser propiedad de la gente. No me abandonan porque han salido de mí. No me pueden abandonar porque forman parte de mí. Pero sí es verdad que una vez que tú publicas un poema, una canción o escribes una fotografía, la interpretación, por ejemplo, hablando de poesía, de lo que yo he escrito, una vez que surge de mí, ya pertenece al lector. El lector lo hace suyo, su interpretación y su manera de verlo será la verdadera, sea igual o no que la mía. Pero en eso radica, yo creo, la maravilla del arte, en que cada uno haga suyo aquello que mira, aquello que lee o aquello que escucha. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntarle aquí, Ramón? Bueno, no sé si es una pregunta. Me ha gustado mucho tu involución. Como empezamos del 25 al 15, Sí. me gusta mucho como cuando llegas a los últimos poemas te desprendes de ese barroquismo lírico que se nos exige un poco a los poetas para comenzar, ¿no? Sí. Y te siento muy libre, pero lo que más me gusta es que no pierdes tu musicalidad. Y eso es precioso en un poeta. Como te he dicho, no era una pregunta, quería hacer este comentario. Y luego otra cosita que te quería pedir, porque tienes una voz preciosa, de verdad que sí. Sí, Gracias. es verdad. Tan preciosa que suena perfecta. Bueno. Pero me ha encantado cuando has leído el del Monopolio, Sí. porque esa perfección nos ha llevado a romperse un poquito, ¿no? A una imperfección que es la que a mí me gusta, esa imperfección. Es que ahí radica la belleza, en ese cuando se Exacto. rompe un poquito Y te lo... Sí, quería sí. animar
no sé porque María Jesús te ha dicho, bueno, lo mismo te emocionas mucho, a leer el poema del duelo, Vale, sí, sí. porque Vamos. creo que en esa imperfección ha estado maravilloso. Vale, pues sí, lo leo. Muchas gracias, Rosa. Nada. A ver, ¿qué página es? Ya lo tengo, 95. El duelo. El tiempo aleja tu despedida. Agarra la luz y la estrangula, intentando silenciar el quejido en el empuje de los momentos. 1 año. Dicen que esto es el duelo. Yo solo sé lo que siento, el estrecho reflejo de tu inmutable recuerdo. Tic, tac, marca el reloj su espacio. La luz de un faro en la mar, el ensueño de un pavimento mojado. En el tránsito de la eternidad, tu memoria estará presente en el lóbulo de mi oreja. Otro invierno se desliza por las escaleras de esta vida, empeñada en subir y bajar. Gracias, Ramón. A ver, Pilar, José Antonio. Yo tengo una pregunta para los dos. A ver si, Yo solo he venido aquí de comparsita, ¿eh? Esta más dirigida a las dos, porque tengo la impresión desde hace un tiempo acá, ¿no?, que la poesía ceutí está atravesando un momento de reverdecer. Es decir, si uno mira con perspectiva pasada, pues se tiene que ir a Luis, tiene que irse a José María Arévalo, a Alonso Alcalde. Hubo luego un periodo importante de vacío, ¿no? Sí. Y creo que en los últimos, digamos, 15, 20 años, esto ha dado un vuelco. El instituto está lleno de buenos poetas. Por ejemplo, esta asociación de literatura, muchos de ellos ya han publicado aquí y en otras de las colecciones. Sí. Y un número importante, y que además poetas de calidad. ¿A qué creéis que puede ser debido esto? ¿Y qué opináis? Si opináis lo mismo, ¿no? Que no lo sé. No, pero ¿empieza la invitada o no? Sí, Yo empieza la mejor invitada. Bueno, pues yo voy a contestar primero, pero luego Vale, contestas tú. Yo estoy de acuerdo con José Antonio, pero creo que además no es un fenómeno solo de Ceuta. Creo que no es solo algo local. Creo, ni siquiera puedo considerar a las personas a las que te has referido, muchos de ellos hayan publicado fuera en la península o no, poetas locales. Porque la localidad o el ambiente o te lo da la calidad, no te lo va a dar donde tú hayas publicado ni donde sea tu editorial. Entonces sí que es verdad que nosotros estamos muy orgullosos de nuestros escritores. Mariano me dijo que a lo mejor venía, pero claro, como tiene una niñita recién nacida, tiene 3 casi recién nacidos, ¿para qué vamos a decir? Pero está Maite, está Ramón y no me quiero dejar ni decir más exactamente. Pero bueno, quiero decir, porque ellos están presentes, ¿no? Y para nosotros, para los ceutíes, es un orgullo contar también con Rosa, aunque viva en Madrid. Pero creo, trasladándolo, yo que viajo mucho a otros lugares, no solo a la península, creo que ahora mismo hay, no sé lo que saldrá de esto, como cuando en algunas épocas literarias ha habido un boom del teatro o ha habido un boom de la narrativa, y a lo mejor no solo española, cuando fue la hispanoamericana, creo que ahora hay un boom de la poesía. Quizá, con la perspectiva del tiempo, se proceda a una poda y quede lo mejor o quede solo la sustancia. Esa sustancia, esta es una cita que yo hago algunas veces, discúlpenme si me repito, pero es que el poeta José Martí, yo algunas veces me he sabido sus poemas de memoria, todavía algunos me sé, pero decía que un grano de poesía era suficiente para perfumar un milenio. Si este fenómeno que está pasando ahora va a ser suficiente para que eso de lo que hablaba antes Rosa, que tenemos cuando ponemos la televisión, cuando no se puede poner porque no hay, cuando caen las redes sociales, de verdad está ocupando sectores tan amplios de la sociedad y unos escribirán mejor, otros peor, pero quiere decir que hay algo
que comunicar, algo que expresar y que se está volviendo a lo mejor al alma por encima, a lo mejor de los que nos gobiernan, sin ánimo de ofender mucho, o de cierto periodismo que a lo mejor sale en exceso, pues yo me voy a dar, no solo por contenta ya estoy con mi sección y con toda esta poesía, pero me doy por más que cumplida, como decían los clásicos. Yo creo que es un momento en que yo veo que hay dos vertientes. Esta de la que está hablando tanto José Antonio como tú, Sí, y la contraria. Creo que las dos surgen en un momento muy determinado, en una sociedad con unas determinadas características sociales, económicas. Las redes sociales, la tecnología ha avanzado muchísimo, no tiene por qué ser mala, pero hay gente que se está yendo por un camino y hay gente que se está yendo por otro. Pero sí que hay un hervidero, sí. pero no solamente en poesía, en pintura, en fotografía. Y yo lo veo, por ejemplo, el último viaje que hice fue a Barcelona. Y hay cantidad de poetas jóvenes. Sí. Es un festival al que estoy yendo a Barcelona, este es el 4º año o el 5º, y hay muchísimos poetas jóvenes, y catalanes, castellanos. Y me gusta ese festival porque nadie se echa los trastos a la cabeza, y a mí es que me gusta mucho la concordia. Y Sí, entonces me gusta buscar aquello que nos une en vez de buscar aquello que nos diferencia. Y bueno, yo creo que hay muchísimos poetas nuevos, que es gente con la necesidad de buscar, de ahondar en la belleza, de buscar un camino, que luego lo que tú dices, luego de todo eso, ¿qué pasará? Bueno, ya se verá, pero el simple hecho de que haya esos movimientos culturales tan grandes es una buena noticia. Sí, muy significativo. Es muy significativo. Ojalá Sí. volvamos a un nuevo renacimiento y lo importante sea buscar desde el lado que cada uno le guste o quiera, buscar eso, la belleza, volver a valores artísticos que perdemos, que no se tienen que perder, porque eso es lo que nos hace ser la cultura, es lo que nos hace ser los seres humanos. Inventa la cultura, nos especifica como especie. Entonces, si no creamos, dejaremos de ser lo que somos. Exactamente. ¿Te hemos contestado? Sí, José Antonio. Bueno, ¿alguien más quiere añadir algo? Sí. ¿Inmaculada se llama? Sí, Inmaculada. Me aprende tu nombre. Bueno, yo quería darte las gracias lo primero porque estoy pasando una tarde estupenda, porque cuando te oigo recitar pienso en música, Sí. que se le va a hacer cada loco con su tema. Y al hilo de lo que estabais diciendo ahora, para mí está siendo muy gratificante esta tarde, porque sí que tengo que reconocer que sobre todo últimamente estoy más en la otra vertiente, en la que me llega a ver que la gente, que mucha gente con la que trato presume de incultura, presume de no saber de nada, de no querer saber nada, de que todo lo que es bello, culto, es como, ¿pero de qué me hablas? ¿Pero de qué vas? ¿De qué vas? Pero por favor, Es verdad, qué horror. Y entonces verdad. el escucharos decir que hay un renacimiento, pues a mí me da alegría y paz y la verdad es que os lo agradezco mucho porque no estaba en mi mejor semana, la verdad. Gracias. Pues eso es un regalo, Inma. Y además quería decir una cosa a la que ha venido Inmaculada. Inmaculada, sabes que es una gran pianista. Yo coincidía con ella en el conservatorio. Esto que va a parecer que es impostado no lo es, y mi marido es testigo porque yo no sabe que es ella, pero la historia que voy a contar es ella. Y me está ya sintiendo, ya sabe lo que voy a decir. Hay un poema que ahora me he arrepentido de no meterlo en la antología, del último libro en el que hablo del conservatorio, hablo de que como a mí me apuntan al conservatorio y lo mala que era yo en música. O sea, yo fui al conservatorio, a mi padre le pareció que yo era muy mona para ir al conservatorio, pero no era mi don, o sea, no era lo mío. Pero ¿qué aprendí yo en el conservatorio? Aprendí muchísimo de la música, muchísimo. Y aprendí sobre todo a escuchar la gente que tiene el don. Y eso lo digo en el libro. No digo Inmaculada, pero cuando yo escribí
eso, una de las personas que yo veía era a ti. Y esa musicalidad que tienen mis poemas, pues yo no supe aprender, yo no tocaba, tengo un piano en casa que no toco, porque no lo sé tocar bien, para que cada uno haga lo que sabe hacer, pero eso no quiere decir que no esté agradecida a todo lo que me enseñó la música, y esa musicalidad se ha quedado en verso. Así que gracias, Inma. ¡Qué bonito! ¿Alguien más quiere decir algo? A mí, antes de que Rosa termine con el poema que ella quiera, que es ya un poco más la línea de herida propia, me gustaría también tener, ya que estamos hablando de sensibilidad, de recuerdos, lo tenía apuntado y no sabía si saltármelo, pero lo quiero decir, que da igual las artes, las ciencias, las matemáticas, todo hace un conjunto de cultura. Y este año hemos perdido a Simón Chamorro y quería también tener unas palabras de recuerdo para él porque cuánto promovía la cultura, cuánto sí que es verdad que luego hemos tenido otros directores que han continuado esa labor, pero quería acordarme de él en este momento y así lo apunté cuando lo escribí. Digo, me lo voy a saltar que nos vamos a emocionar un poco todos, pero bueno, antes de terminar y antes de que tú elijas, te voy a dejar que tú leas el último, Ale, el que tú quieras. Pues yo voy a leer el de mi abuela, porque es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona que me ha influido muchísimo, lo dije el otro día en la tele a Beatriz, que cuando me preguntan en alguna entrevista, ¿qué poetas han influido en tu obra? Digo, mi abuela. ¿Pero era poeta? Digo, no era, pero me ha influido. Ella tenía un libro en la mesita de noche, yo dormía en el mismo cuarto con ella, y tenía un libro de poesía, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, ese de, no sé, si ponía 10 pesetas, fíjate de lo que estoy hablando. Y yo empecé, los primeros poemas que leía era porque le cogía ese libro. Y es una persona que creyó mucho en mí, y es un poema que, como veréis, además Beatriz, muy perspicaz, se dio cuenta, no solo habla de mi abuela, habla también, ya me voy a meter en otros berenjenales, pero habla también de la posición de la mujer. Habla de lo que yo soy como mujer gracias a esas mujeres que nos han abierto el camino y que muchas veces los jóvenes se olvidan y los movimientos se olvidan. Hubo ante otras mujeres que nos abrieron el camino. Esto es un recuerdo a mi abuela y también se lo dedico a ella, ¿vale? Se titula Mi abuela y con esto finalizamos, ¿va? Mi abuela era una mujer herida. Herida por el destino desde el nacimiento, por la vida, que la dejó sola muy pronto. Huérfana de una familia arruinada por la guerra. Sorda, de un oído por aquel sarampión de entonces. Tenía que abrocharse los cordones perfectamente alineados si quería eludir gritos y bofetones a destiempo. Pasó hambre de pan y de cariño. Tuvo una vida difícil. Se le negó casi todo, hasta educación. Nunca conocí nadie tan fuerte. Sola aprendió a leer y a escribir, robando luz a las sombras. Ella me enseñó el amor a los libros y a la poesía. Pocas personas han creído tanto en mí. Con su tez blanca y hermosa de alabastro, invencible a las arrugas, que solo le crecían por dentro. Mujer maltratada por mi abuelo del que nunca supe. Hermosa y decidida, luchadora, como todas las supervivientes. Navegó entre las negras aguas de su historia y aprendió a arribar en puertos seguros. Supo desafiar a la sociedad de su época, una época oscura. Le dio a mi madre todo aquello que le negaron. Yo nací en otro mundo por ella. Mujeres como aquellas cambiaron nuestra historia. Sin estridencias calladas, tenaces, trabajadoras, que supieron fabricarse las alas de un dragón. Con los sueños empaquetados bajo el brazo, se cosía cuellos con retales para cambiarse bajo la misma chaqueta. Mi abuela, esa mujer hecha a sí misma, que sufrió y nos hizo sufrir porque sus heridas eran demasiado profundas. Esa mujer sin cura me enseñó que todo era posible y me hizo firmar en mi memoria la promesa de que nadie ni nada
me pudiera cambiar. Esa mujer es eterna. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esa mujer, hay muchas mujeres como ella. Todas hemos tenido una abuela, una hermana, una tía, alguien así. Quiero agradecer al Instituto de Estudios Ceutíes, a María Jesús Fuentes García, a la biblioteca José Antonio, esta maravillosa oportunidad que me ha regalado para poder publicar mi primera antología. Estoy muy orgullosa de que sea en la ciudad que me vio nacer. Gracias a todos.